Hola, nosotras somos alumnos de cuarto de psicología. Yo soy Sofía, ella es Bere y ella es Taite. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando desde el Interior. En el tema que vamos a estar tratando es del diálogo interior. El diálogo interior pues son todos estos pensamientos, emociones que giran en un círculo dentro de nosotros, los cuales, aunque son basados en nuestra introspección, a veces pueden ser una maldición o a veces pueden ser una bendición. Estos tienen un papel muy importante y pueden determinar nuestra toma de decisiones, nuestras relaciones, incluso también nuestra salud. Este es un tema por el cual todos pasamos porque aseguramos que cualquiera ha cometido ya sea un error en el trabajo, en la escuela o un malentendido con alguno de nuestros familiares o de nuestros amigos. Y después de mantener este error por algún tiempo buscamos como una introspección en lo que somos nosotros mismos y ahí es donde nos encontramos con un choque interno de lo que pensamos acerca de nosotros. Y bueno, aquí la verdadera pregunta es, pues, ¿qué es el diálogo interno? Y para resolver este gran dilema, junto con otros que nos van a ayudar a entender mejor qué es esto, se encuentra con nosotras la psicóloga Mavi Lascano. Hola Mavi, bienvenida a Hablando desde el Interior. Nos da mucho gusto que hayas querido venir y para hablar de este tema tan importante que es el diálogo interior. Cuéntanos un poquito de ti, Mavi, de tu trayecto en este camino tan bonito que es la psicología. Ok, bueno, yo regresé a la Facultad de Psicología de la UJED en el 2008. Tengo una maestría en desarrollo humano, un doctorado en psicología con acentuación en personalidad, diagnóstico y psicoterapia. Tengo dentro del CNI, el CNI es el Comité Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología desde hace, yo creo que 15 años ya también. Eso me ha permitido conocer muchas personas, abrir muchos caminos y sobre todo conocer muchos planes de estudio a lo largo del país, y también me ha permitido estar fuera del país haciendo evaluaciones de planes de estudio que tengan que ver con la psicología. Desde hace también algunos años estoy en el Sistema Estatal de Investigadores y el Sistema Nacional de Investigadores. Y pues tengo trabajando en la Facultad de Psicología 15 años, cumplí mis 15 años, y en consultorio en particular, pues casi igual otros 15. Entonces mi experiencia en este mundo bonito de la psicología, como dices, ya tiene rato y espero poder seguir aquí por mucho tiempo más. Qué interesante lo que nos cuentas. Me parece muy bonita lo que nos dices de tu experiencia y sobre todo cómo expresas tu pasión por lo que haces. Mucho. Es mi hobby. No es mi trabajo, es mi hobby. Y de esto que, bueno, de tanta experiencia que has tenido tú que nos comentas, como tú nos podrías como introducir al tema de qué es el discurso interno, como lo que conoces, qué has visto, como para contextualizarnos un poquito. Sí, mira, el discurso interno de una forma científica, de donde viene, justamente viene de la parte de la introspección, que es el discurso que tengas contigo mismo, tratando de callar, apaciguar esas voces que vienen de fuera. Te permite que te conozcas, que sepas qué quieres, qué no quieres, que mejore tu relación contigo misma. Te permite planear muchas cosas, te permite ser consciente de otras tantas más. Y si no lo manejas bien, yo creo que también en algún momento de la vida tener un diálogo interno mal canalizado sí te puede llegar a generar algo de ansiedad o de estrés, porque también muchas de las cosas de lo que piensas tienes que externarlas o poner las manos a la obra, si no, pues sí se puede volver un caos dentro de tu mente, si no sabes cómo se canaliza todo eso, porque una cosa es la introspección y otra cosa es ser una persona tímida que no habla, o bien sí hablas y todo, pero traes un pensamiento en tu cabeza y nomás tú y a nadie se lo comentas y sí estoy bien, pero yo acá traigo mis cosas. No, pues sí, entonces sí es algo muy importante. Claro. Bueno, ya como para pasar a la parte de las preguntas en general, nos gustaría saber cómo crees tú que hay personas que para poder comprender sus sentimientos llegan a beneficiarse con todas estas palabras, y como hay otras que esas mismas palabras llegan como a desbordarlos o como a destruirlos de cierta manera en su mirada de sí mismos.
Pues mira, eso que me preguntas, pues viene mucho de la mano y tiene rato que se estudia dentro de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales, la asertividad y todo esto, ¿no? Cuando entra como el furor de esto, pues ya tiene un ratito, yo creo que también fue unos 20 años o más, y justamente se empiezan a dar cuenta de, pues, de todo esto, ¿no? Que a lo mejor no ganas nada positivo si lo piensas, lo repiensas. Se me fue el término cuando sobrepiensan las cosas que se usa ahora, pero ahorita no puedo. Sí. Pero justamente con los términos estos, bueno, con lo que científicamente sí se hace, pues ya se empezaron a dar cuenta que justamente tienes que saber tener el punto de equilibrio donde guardar silencio sí te ayuda, donde te sirve a fomentar en ti muchas cosas. Inclusive, pues bueno, pues hay mucha gente que ha trascendido este diálogo desde una meditación, desde algo más, pues más zen. Digo, pues actualmente uno de los términos que vienen mucho es justamente esto del mindfulness, y bien canalizado te sirve mucho. El problema es que a lo mejor esos pensamientos no son tan buenos en determinado rango de edad. ¿Cuál es? La pubertad o el prepuberto, que no saben nada, que les da pena hablar, que sienten que nadie los escucha, que nadie los entiende. Y justamente en un principio los planes de educación eran lo que se vendían, como en secundaria, así las toman ustedes. A mí me tocó dar clases de eso, pero no que me dieran clases en esa parte. Pero, por ejemplo, tal vez en la formación que yo estaba, como era colegio, sí te meten muchas cosas de ese tipo, pero ya la educación básica y pública ya mete un poquito más de temas que tienen que ver pues con todo esto, porque justo empieza a haber un diálogo más interno en esta etapa de la vida. Va a ser muy complicado que veas una niña de 4 años decir, bueno, que no la escuchas, pero que veas pensando así como, ¿estaré bien o estaré mal? Voy o vengo, o sea, no, pero cuando está mal canalizado, sí puede ocasionarnos problemas pues muy serios, ¿no? Digo, pues no por nada, el mes de septiembre justamente fue todo lo que tenía que ver con la prevención del suicidio. Híjole, no se diga más, la semana pasada o fue suicidio de una doctora. Y pues gran parte de llegar a ese punto en tu vida es porque el diálogo interno se deformó y no fue eso. Sí, la cosa es más bien como mantener un control en las etapas de lo que sí puedo, no puedo realizar. Así es. Y por ejemplo, actualmente se usa mucho que desde niños chiquitos los papás empiecen como a trabajar esto con los hijos, ¿no? Con lo que viene a ser la disciplina inteligente, los límites. Y de hecho hay un libro muy bueno que puedes empezar a trabajar con niños desde el día, prácticamente desde el pre que nazcan. Se llama El cerebro del niño y te habla mucho de cómo empezar en él justamente desde chiquito a validar lo que el niño siente, a que se exprese y a que al mismo tiempo sea bueno con él mismo, ¿no? Porque luego también, pues, yo creo que si lo vemos, te escucho con lo que te digo, pues sí sería bueno que se trabajara esto desde niños más pequeños, porque el bullying lo estamos viendo a veces desde preescolar. Sí. Y entonces el niño puede tener un discurso solo de sí, es que sí soy chaparro, sí, es que sí soy... bueno, es que aparte, si es güero, porque es güero, si es moreno, porque es moreno, o sea... Y justamente cuidar esta parte, ¿no? Que como papás tenemos una responsabilidad muy grande más allá de comprar tenis y darles de comer, ¿no? Porque es una creencia respetuosa y es tener el compromiso de ser papás. Sí, con mucha razón. Y bueno, con esto que nos comentas, ¿tú crees que hay una manera de tener una manera correcta o incorrecta de hablarnos a nosotros mismos? Asertiva sería la palabra. Asertiva sí, amable. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que se llama Los 4 Acuerdos. Y el primer acuerdo, o el segundo, no me acuerdo cuál es justamente eso, sea amable con tus palabras, que puede ser desde decir una grosería, como ay güey, ay cabrón, hasta ser amable con lo que te dices. A mis pacientes yo siempre les digo que su cerebro, bueno, que así si uno come
una hamburguesa con papas y coca todos los días, pues su cuerpo no va a estar al 100. Los pensamientos es igual. Si a tu cerebro tú le das eso de comer todos los días, pues tu cerebro va a dar cuenta que sí lo tienes, ¿no? De hecho, hasta hay canciones para niños en TikTok y en muchas partes que son afirmaciones que se digan positivamente todos los días, ¿no? Nosotros también, ¿cómo lo trabajas? Se puso también mucho de moda esta parte, pero ojalá que no sea una moda y que se quede, ¿no? Los famosos diarios de gratitud. Que de hecho si los haces desde temprano, o sea, es como proponerte hacer cosas dentro de tu día y al final haces un cierre, que te gustó, que no te gustó, si cumpliste, no cumpliste. Entonces, esa también es una forma como de ser una persona amable contigo misma. Si tú no eres generoso contigo, nadie más va a ser. Si no aprendes a ponerte los límites tú mismo, el enfrente no se los da tampoco, ¿no? Entonces, sí requiere muchas cosas, sí. Y te puedo decir que no necesariamente tienes que ir a un proceso psicoterapéutico para poderlo hacer bien. Digo, hay gente que en su vida con un psicólogo tiene una resiliencia impresionante, un positivismo, una autoestima, wow. Y cuando checa su historia de vida, tuvieron una crianza súper saludable, un estilo de vida muy padre, tienen un yo bien fuerte, tuvieron papás que sin saberlo siempre estuvieron dándose apoyo, tenían una buena red, familias, y tal vez es gente que no tiene ni la preparación, te lo juro porque lo he visto, digo, pues como ya lo saben, soy psicogerontóloga, y de repente me toca ver personas que tienen prepa y con una capacidad, con un nivel de introspección, con una manera tan hermosa de hablarse. Tengo una pacientita, para ponerte una idea, tiene 89 años, está en cama desde hace 3 años, y por el problema que ella tuvo, pues una manita ya no funciona al 100 para ella. Y cuando los dolores físicos vienen, se desespera mucho con la mano y se dice, es que ya quítala. Y tiene otra serie de complicaciones, ¿no? Pero lo más padre es que cuando pasa el dolor que ella tiene, es amable junto con su manita y la agarra y le dice, ay, mira, ya vas a estar bien, ya falta menos, gracias por estar, gracias por ser paciente. Y es una persona que estarás de acuerdo que tal vez sus papás no le enseñaron todo esto, ¿no? Entonces, para mí te puedo decir que veo gente grande, resiliente, que a lo mejor apenas está yendo con el psicólogo después de sus 80 años y que su estilo de crianza, sus valores, su espiritualidad, o sea, ha hecho que su introspección o su diálogo sea otro. Digo, no hay que dejar de lado justamente esta parte, la espiritualidad, que es hablar con alguien que no te va a responder como tú quisieras, pero te hace crecer, te hace más fuerte, pues eso también hace justamente que tú aprendas como a mediar esta parte de tu diálogo interior. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso que dices. Creo que más que nada en esta época, ciclo en el que vivimos, nos hemos convertido en nuestros peores jueces, nosotros mismos, y nos ha llevado a lo que hoy en día somos. Creo que sí es muy importante poder tú mismo reconocer lo valioso que eres y de ahí partir. Sí, claro. Y por ejemplo, con todo esto de que pues ser amables con nosotros mismos, todo, tener cuidado con nuestro discurso, tú por ejemplo, ¿qué herramientas le podrías decir a, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, que llegan épocas, no sé, de exámenes y estamos locas o estresadas con tareas o con situaciones, y por ejemplo en esos momentos pues a veces sí fui pues soy, sí, aunque creas eso del estrés y de calificaciones también siempre está, ¿no? Sí. Y por ejemplo en esos momentos pues es más difícil hablarse bonito a uno mismo, ¿no? Entonces, claro, y te puedo decir que a lo mejor yo, si Dios quiere, cumplo 40 años para finales del mes. Y a veces que me cacho no siendo buena onda conmigo y siendo súper exigente, digo. A veces tener un currículum tan vasto es tener un superior más rígido y más fuerte, no te da chance de dejar de hacer cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me he cansado que me volví adicta a estar estudiando algo, tenga tiempo o no. Y a ese nivel y ese ritmo, pues sí está padre, pero llega un momento de la vida donde no puedes físicamente, no puedes por tiempo, no puedes por familia, no puedes por hijos, hijas, ya lo conocen esa parte. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Yo, por ejemplo, te voy a ser muy sincera, respiro.
Yo creo que las cosas no es tan difícil, es que es volver a lo más básico. Respira. Cuando entraron, que lo primero que dijeron fue que huele rico. ¿Se acuerdan? Sí. Y yo tengo aquí 80,000 cosas porque huelen rico. En el consultorio les consta ya que no tengo una vela, tengo un incienso, tengo aroma, porque son cosas muy básicas que tal vez tu cerebro no se dé cuenta, pero te ayudan a que se cambie. Y la música, siempre tengo música. Y les ha tocado ver en consulta que te digo, no, espérate, la música no está. O sea, si el combo no queda completo, no se arranca esto, ¿no? Son cosas que te ayudan mucho, que respires, que te sientes bien. Híjole, que hasta que prácticamente yo les digo que encuentren el momento mágico de cada día, pese a todo el estrés, sé cosas padres, ¿no? Digo, hoy en la mañana yo andaba súper estresada, que les mandé el audio, que aquí, que voy, vengo, todo esto. Pues si hago un conteo de lo que, si me doy 5 minutos de tranquilidad, me doy cuenta que hice muchas cosas. Y a veces es eso, hacer una pausa, hacer un timing, tomar agua, respirar. No soy muy fan de fumar, y sí fumé algún tiempo, y a lo mejor en ese momento de estrés, sí, era como un cigarrito y le sigo, ¿no? Pero pues tal vez ya no es cigarrito. Si me preguntas, ¿y tú qué haces? Hace mucho que dejé de fumar, gracias a Dios. Y me estiro. Hay técnicas, por ejemplo, hay unas técnicas, nunca les he contado de eso, pero me lo voy a platicar, que se llama la bioenergética. Gran parte de lo que lo maneja con el cuerpo. Entonces todo tiene que ver con respiración, con estirarse con el cuerpo, hacer conciencia. Y se dan cuenta, son cosas que están al alcance de tu mano, no necesitas invertir. Y agua puedes tener en tu casa, algo que huela rico, pues hasta el simple hecho de ponerte a regar una planta y que huela a tierra húmeda, mojadita. O digo, la gente que vive en la sierra, que no tiene recursos de ningún tipo, bueno, qué olor, Dios mío. Vivir en la sierra es tener un olor precioso todo el santo día. Tener, pues, me conocen todos, tengo plantas, plantitas, o sea, esas cosas son como muy básicas, y es lo que te permite volver a reconectar con lo que realmente eres. Y yo les digo siempre, tengan un santuario donde se sientan bien, porque si no estás bien donde estás, no estás bien. Hasta para que estudies, para mi consultorio, o sea, yo en todos lados digo, aquí pues hacer un pantalón, decoré yo como quise, y ya que tengo un chorro de chamba, la puerta nunca la cierro, porque justamente eso, me gusta el aire fresco, porque así que me va a tranquilizar. Pero yo no empiezo a trabajar si no está todo en orden y si no me gustó. Y en consulta también mi santuario, mi espacio ahí, en mi casa, claro que lo tengo. Entonces también volver esos espacios de tu casa donde te sientes bien, tu cuarto, la sala, el comedor, la cocina, la sala, pues son cosas que no te cuestan y que te ayudan a reconectar justamente con lo que eres. Y otra cosa que no hemos hablado para nada, pero también importantísimo, el deporte. Y el deporte es el mejor antidepresivo que puede haber, el mejor secretor de todos los neurotransmisores sabidos y por haber. Y gran parte de los deportistas de alto rendimiento justamente trabajan esta parte del diálogo interno, porque al momento que estás en competencia y en todo, te puede haber salido el salto bien siempre, y llegas ahí, ves a la gente, te estresas, no es tu lugar, no es tu espacio, y el pensamiento que hace, que nos Sí, entonces sí, creo que esto es algo muy importante que tenemos que poder aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier momento, pues darnos ese tiempo, ¿no? En todos los días, en cualquier como espacio, poder llegar a un momento de parar, tranquilizarnos y como recuperar también nosotros nuestra energía, ¿no? Así es. Y volverte a encontrar a ti mismo más que nada. Bueno, en cambio, en esta parte igual de la comunicación, queremos saber como qué opinas acerca de cómo es que podríamos nosotros hablar hacia otras personas de nuestro entorno, como nuestros familiares, nuestros amigos, personas cercanas, de una manera en la que podamos ser sinceros de manera emocional, pero sin como causar aspectos negativos en la otra persona.